El presente video tiene carácter estrictamente analítico, educativo y crítico respecto a la obra bestseller de Lostal Albuati de Amadeo Hollados. No se realiza reproducción íntegra ni sustancial del contenido original. Las referencias o citas empleadas son limitadas y se incorporan exclusivamente con fines de comentario, análisis e interpretación, constituyendo un uso transformativo del material original. Una vez aclarado esto, nos quedamos en el primer pilar, ¿no? que era el cuerpo. Y básicamente la última frase nos daba su bandera roja en cuanto a las relaciones, porque tenía un amigo que tenía un Ferrari y este amigo se validaba con lo material. Entonces cuando el autor se compra un auto de lujo, el otro amigo lo miraba, ya no lo felicitó, sino lo miraba con recelo e incluso no se sentía feliz por él. Y ahí se dio cuenta que esa amistad era básicamente por conveniencia, ¿no? Porque en ese entonces el autor tenía una cierta fama, pero no dinero, y cuando consiguió dinero, el otro amigo ya no lo veía igual, ¿no? Entonces se separó de golpe ese amigo y tiene esta reflexión, ¿no? De que las relaciones son más importantes que el dinero. Y termina la frase diciendo: el dinero está bien, pero sin salud y relaciones reales no vale nada. Entonces, primero construye el carácter, la salud y las relaciones, y luego el resto vendrá solo, ¿no? Pero esto está dentro del primer pilar, que era el cuerpo, que está dentro de los 5 pilares, que son cuerpo, mente, relaciones, dinero y espíritu. Bien, entonces continuemos, nos quedamos en la página 45. Bien, huir del dolor es de cobardes. Escucha bien, cuando te drogas no estás presente para el dolor. ¿Cómo puedes entender de que escapas si te drogas? Cuando veo a alguien que se emborracha, que sale de fiesta, que se droga, que piensa, vaya hablando. ¿De qué estarás escapando? Veo una persona sin confianza que elige el camino fácil. Este es el mayor problema, ver la fiesta y las drogas como divertirse, como celebrar. La realidad es que estas personas ni siquiera están disfrutando su vida. Una persona alineada no necesita intoxicarse o alterar su realidad para divertirse. Los que más se divierten y ganan en la vida no están de fiesta ni drogándose. Míralo así: si tu vida fuera de la película que siempre has soñado vivir, no querrías escapar con ella con drogas. Si tuvieras la confianza necesaria para hablar con una mujer sin estar borracho, lo estarías y ya está, sin necesidad de tomar nada para reunir el coraje suficiente. A mí antes me daba hasta vergüenza tener sexo con mujeres sin estar borracho o drogado. Al final sufrí una falta de confianza en mí mismo que trataba de esconder con el uso de drogas. Y sabes qué, tengo una noticia para ti: lo que obtienes de esa sustancia externa que distorsiona tu percepción de la realidad, eliminando ciertos pensamientos, lo puedes hacer sin tomar nada. Primero, creyendo que puedes hacerlo. Segundo, con la creación de hábitos diarios no negociables que conviertan tus debilidades en fortalezas. Este libro, como mencionaba antes, es demasiado metódico. No es demasiado metódico, es un libro práctico. La praxis es lo primordial en el libro y en cualquier conocimiento filosófico también debería ser así. Por eso la filosofía con ejemplos es lo que siempre hemos tratado de buscar en cada episodio, en cada video y demás. Continuemos. Tienes que ganártelo, no esperar resultados en un año o dos. Quizá necesites 10 o 5. ¿Qué más da?
no pienses a corto plazo. Todos abandonan su visión muy pronto y por eso escapan de su vida. A mí me costó 6 años de sacrificio, de aislamiento, escapar del sistema con mi visión, el fitness. Bien, vamos a pausamos el video y nos quedamos meditando un rato aquí. Si están con el libro, den un repaso a la página 46 y volvemos en la 47. Luego dice: la realidad es que me la sudaba el tiempo necesario para conseguirlo. Fuera el que fuese, sabía que yo nunca abandonaría, y ese es el mindset necesario. No necesito qué prisa tiene la gente, especialmente cuando la mayoría va sin un objetivo claro y su vida sigue siendo la misma un día tras otro. Una vez más te sumerges en el proceso de desarrollo, ya no dejas de avanzar. Una vez que te sumerjas en el proceso de desarrollo, ya no dejas de avanzar. Sin fe en el proceso, puedes estar seguro que abandonarás. Esto es muy importante, ¿no? La fe en el proceso, la fe que nos mueve cada día para seguir avanzando, aunque no veamos resultados. Yo siempre tuve una fe ciega porque sabía que nunca abandonaría. La forma más fácil de ganar fe es que alguien que tiene la misma que tú quieres te guíe. Porque si una persona que ya tiene esa vida ha logrado que miles de personas la tengan también siguiendo su mismo proceso, entonces ya sabes que solo te toca a ti poner el trabajo. Esto es muy fuerte, ¿no? Porque siempre tiene la humildad de mencionar que tienes que hacer lo mismo que una persona que ya tiene los mismos resultados, porque esa persona ya hizo su proceso y ese proceso le llevó donde está, y claramente siguiendo su proceso puedes llegar donde está esa persona también, y eso es la fe previa, ¿no?, que tuvo esa persona y que aumenta tu fe al juntarte con ella. Muy muy interesante. Los resultados llegarán antes o después, pero llegarán. El estado óptimo para que un ser humano se convierta en su mejor versión es aislado, sin vicios, pasando hambre. Literal, debes hacer un déficit calórico y experimentar el hambre, y haciendo ejercicio 2 veces al día hasta llegar al fallo físico. De esta manera es como vas a conectar con tu espíritu y poder entender quién eres y quién eres en la vida. Esto es muy interesante, ¿no? Cuando llegas al fallo físico, hay una fuerza que entras en estado de flow. El estado de flow es una combinación de concentración y relajación al mismo tiempo. Y este estado es muy difícil de conseguir, porque cuando estás en ese estado concentrado, si pasas mucho tiempo concentrado, el cortisol sube y te estresas. Pero en el estado de flow, este cortisol no está tan equilibrado que te mantienes relajado y concentrado. Entonces lo llaman estado de flujo, el estado de flujo. Y en este estado de concentración llegas a un punto de conexión muy interesante cuando haces un ejercicio físico, por ejemplo, ¿no? Cuando ya no puedes más y sigues, y es como que no te identificas con el cuerpo, no te identificas con nada, y en esa no identificación te conectas con algo superior a ti. Esto suena bastante... A veces este canal puede sonar un poco místico, pero son cosas que son misterios de la realidad que se mantienen en estudio, pero que muchos ya, como en este caso el autor, mencionan un tipo de conexión con quién eres realmente. En este caso dice con tu espíritu, y poder entender quién eres y qué quieres en la vida, ¿no? Un tipo de conexión muy interesante con uno mismo claramente y con lo que quieres en la vida, ¿no? Un tipo de claridad, pero que tiene que ver mucho más allá, con algo más elevado de ti, superior a ti.
básicamente. Luego dice, dejar de ser un cobarde y enfréntate al dolor, porque Máquina, te lo digo ya, va a ser una puta locura, pero vale la pena. Bien, ahora el título que sigue es Propósito sobre caer. Perdón, no sobre caer. El propósito sobre placer. El propósito sobre placer. Corrijo, entonces vamos a empezar. A través del ayuno y del déficit calórico entendemos el valor de la nutrición. La enfermedad nos enseña a apreciar la salud, la pobreza nos muestra el valor del dinero, el cansancio nos hace valorar el descanso, perder nos enseña a valorar el de ganar, y la soledad nos hace entender lo que vale una buena pareja. Muy sabio. Después de experimentar la vida, viajar por el mundo y sufrir mucho, aprendí que realmente no necesitamos mucho. Comer en exceso te hace desagradecido con la comida. Acumular demasiado dinero en la cuenta bancaria, lo mismo. ¿Saben qué? Pero no sé si va a poder ser legal, ¿no? Proyectar el libro y resaltar las cosas importantes. Bien, entonces vamos a continuar de esta forma y hablaremos con el autor para ver si nos brinda permiso. Bien, yo mencioné el libro. He perdido el norte en todas las áreas de mi vida. Sé de lo que hablo. He comido sin control, sin valorar la comida. La avaricia con el dinero me ha consumido y he dejado de valorarlo. He dado por sentado mi salud y no valoraba mi vida hasta el punto de que casi la pierdo 2 veces. Incluso he descuidado mi matrimonio, no dándole el valor que merece. Después de cometer muchos errores en mi vida y de lograr casi todos mis deseos materiales, llegué a una conclusión completamente reveladora. El mayor placer no está en darse gusto a uno mismo, sino en dárselo a los demás. El verdadero placer está en resistir el placer inmediato, en hacerse fuerte evitando esos placeres y vicios a los que todos acuden como mileuristas en busca de dinero. Los humanos somos los únicos animales cuyos deseos crecen conforme los alimentamos. Wow, esto es muy interesante. Los seres humanos somos los únicos animales cuyos deseos crecen conforme los alimentamos. Si quieres cambiar, tienes que aprender a evitar placeres inmediatos. Así es como aumentarás tu disciplina. Ok, muy interesante. Nos quedamos acá meditando. Pongan pausa y vuelvan a escuchar esa frase. Y los que tienen el libro, repasen. Estamos en la página 48 al final. Bien. Hace años creía que el poder se basaba en acumular dinero y posesiones materiales. Sin embargo, la verdad es que el auténtico poder reside en controlar tus deseos. No eres más rico cuando más tienes, sino cuando menos necesitas. Wow, esto es muy interesante, ¿no? Tienes más poder cuando controlas tus deseos, cuando resistes a controlar tus deseos. El autocontrol, como dijo al inicio, ¿no? Esto es lo que mucha gente no entiende. Me dicen, pero ya tienes Ferraris, McLarens, Lamborghinis, mansión, etcétera, etcétera. Claro que los tengo, pero los he logrado gracias a poner el propósito por encima del placer. Ok, el propósito por encima del placer. Así pues, disfruto de los placeres de la vida, pero nunca los pongo por encima de mi propósito. Cuando tengo un propósito, nada se interrumpe mi camino. Si tengo una mansión, pero me levanto a las 4:30. Si tengo muchos supercoches, pero sigo entrenando 2 veces al día. Sí, podría comer 3 veces al día fuera de casa, en los mejores restaurantes, pero sigo mis macros y continúo comiendo mis meal plans la mayor parte del tiempo. Podría viajar a las Malvinas y quedarme tumbado en la playa todo el día, pero en lugar de eso elijo trabajar todo el día. El propósito del autor. Luego dice, lo difícil es decir no a algo que realmente puedes hacer.
Wow, esto es muy interesante, ¿no? Lo difícil es decir no a algo que realmente puedes hacer. Y la pregunta que debes hacerte es, ¿vivirías tú así teniendo todo lo que yo tengo? Claro, esa es una pregunta que nos hace reflexionar. Porque muchos buscamos el placer sobre el propósito, ¿no? Y esto al final, el placer en este libro, en esta sección específicamente, es básicamente los placeres inmediatos. Los placeres inmediatos, ¿no? Resistir a los placeres inmediatos termina siendo el autocontrol o tener disciplina. Que claro, es negarnos a nosotros mismos y poner la cabeza en el propósito, en la meta final. Luego dice, exacto, lo has entendido, ¿verdad? Eso es lo que significa propósito sobre placer. Una clave del éxito es hacerse las cosas difíciles, ponerse pruebas constantemente aunque no sea necesario. La adversidad, la incomodidad son esenciales. La búsqueda de confort es lo que está matando a tus sueños. Sí, esto es muy real. La adversidad y la incomodidad son esenciales. La búsqueda del confort es lo que está matando tus sueños. Cuando eres tan duro contigo mismo, cuando te impones tanto dolor y disciplina a diario, sin necesidad, cuando te haces la vida más difícil, cuando controlas siempre lo que comes, es cuando realmente aprecias esos pequeños placeres. Un postre, 15 minutos en el sofá con tu mujer, ese pequeño placer extra que sueles evitar, esos momentos se vuelven oro puro. En pocas palabras, el placer está bien, pero nunca debe estar por encima de tu propósito. Es la clave para una vida plena y exitosa. Ok, es una observación bastante interesante, ¿no? Ayer repasamos y reflexionamos sobre los hedonistas, los dos tipos de placeres. Y del placer que existe evitando placeres inmediatos. Es lo que el autor propone también. Y el propósito está en la cima, y luego ya viene todo lo demás, ¿no? Bien. Entonces, el siguiente título es Tus pensamientos crean tu realidad. Todo el problema es autocreado. Esto es muy importante, esa palabra, autocreado. Toda enfermedad es autocreada, toda limitación es autocreada. La mayoría de las personas se autodestruyen de manera inconsciente. ¿Quién se dañaría a sí mismo de manera consciente? Ok, dice lo siguiente más abajo. La gente come mal y se pregunta por qué tiene panza. La gente fuma y se pregunta por qué sufre. La gente pasa su vida entera enojada y se pregunta por qué le dio un ataque al corazón. La gente tiene un estrés insano y se pregunta por qué tiene consecuencias. La gente no se cuida su nutrición y se pregunta por qué le pasa mal. La realidad es que las personas no se preocupan hasta matarse. La preocupación junto con el odio es la peor forma de autodestrucción mental. Porque la realidad es que las personas se preocupan hasta matarse. La preocupación junto con el odio es la forma de autodestrucción mental. Estas dos emociones son extremadamente dañinas. Dos emociones, la preocupación y el odio. Hay que resaltar, preocuparse no tiene ningún sentido, no sacas nada de ello. ¿Quién ha ganado una hora de vida por preocuparse?
Es un desperdicio total de energía mental. Preocuparse es una actividad que tiene lugar en la mente y algo que Dios no comprende ni conoce. El odio es el estado mental más dañino de todos. Envenena el cuerpo y sus efectos suelen ser irreversibles. El odio es un estado mental más dañino de todos. Cuando logres sacar con la preocupación, tu salud y tu vida empezarán a mejorar día tras día. Siempre ganarás y siempre subirás nivel. Cada vez que tendrás más conciencia sobre cómo funciona el mundo, verás todo cada vez con mayor claridad. Poco a poco después habrás escapado del sistema. Ok, la preocupación, ¿no? Como cuando eliminamos la preocupación, tenemos fe también, ¿no? Bueno, el autor no dice eso, pero está relacionado esto con lo que anteriormente leímos de él. Otra cosa, máquina, el miedo es la preocupación magnificada. Wow, esto es psicología pura, ¿no? Bueno, psicoanálisis puro, podríamos decir. No tenemos que investigar esto, ¿no? El miedo es la preocupación magnificada, ¿no? La preocupación magnificada es miedo. Bueno, es una hipótesis bastante interesante. Bastante interesante. Entonces, vamos a quedarnos unos 5 minutos con pausa, reflexiona un poco y volvemos. Es todo lo opuesto a lo que realmente eres. Amor, la preocupación, el odio, el miedo, la ansiedad, la mentira, la impaciencia, la avaricia, la crueldad, la crítica atacan el cuerpo a nivel celular, muchas veces dejando daños. Es literalmente imposible tener un cuerpo sano y vivir una gran vida cuando estas emociones dominan tu vida. El poder de las emociones es bastante importante, ¿no? Porque son shocks a nivel muy sutil. Wow, estas emociones son importantes. Bueno, son importantes porque la emoción, ¿de dónde viene? Vamos a reflexionar. La emoción, ¿de dónde viene? Viene de lo social. ¿De dónde viene? Viene de algo interno. Viene de dónde viene la emoción. O sea, digamos, pongamos una persona en estado de naturaleza, como han hecho Hobbes, Rousseau y Locke, ¿no? Los contractualistas. Pero enfoquémonos en la parte psicoanalítica de estos hombres en estado de naturaleza. Entonces un hombre está viviendo y claro, la psicología te dice que las emociones surgen del ser humano, ¿no? Surgen básicamente de la mente, que tenemos un órgano que segrega diferentes hormonas y que hace que tengamos emociones. Esa es la explicación funcionalista que está relacionado a la parte física referida a las emociones. La amígdala, si bien no recuerdo, pero vayamos más profundo, ¿no? ¿Qué pasa con la esperanza? ¿De dónde viene la emoción de la esperanza o la emoción de la gratitud? Ya entramos a la parte emergentista, a la parte que no se puede explicar, solo se puede escribir y ver, que es la sección de la mente, la sección del ser humano. Entonces, las emociones vienen de algo mucho más interno, más desconocido, más espiritual, e incluso energético, ¿no? Porque si un niño nace en un contexto donde las emociones, donde la ira es común, entonces al relacionarse con contextos de ira, terminará iracundo, ¿no? Entonces ese niño va a crecer y se va a preguntar, ¿por qué siento ira? Por esto, un contexto externo, pero ¿cómo afecta esta impresión en nosotros? Es la parte oculta. Las impresiones que vemos en el mundo físico son como son la parte compleja del ser humano, porque ahí esta impresión está referida a la concentración,
está referida a procesos mentales que desembocan en un tipo de absorción y reflejo de esa emoción que está a su alrededor, y eso hace que se concluya, se culmine o se vuelve un hábito el ser iracundo, ¿no? Pero claro, viene este proceso previo de impresión exterior. Pero esta impresión, ¿acaso tiene una energía, tiene materia, tiene algo relacionado? No hay. La impresión es la impresión y punto. Pero esa impresión está relacionada con algo sutil, con algo que no vemos, que no nos damos cuenta, porque podemos estar influidos actualmente gracias a nuestro inconsciente y no sabemos por qué actuamos de la forma que actuamos, porque tenemos las creencias que tenemos, no nos cuestionamos esto, pero claro, acá muchos pueden explicar esto por medio del contextualismo, ¿no? Tenemos diferentes contextos y esos contextos te van formando como eres, ya. Pero ¿qué pasa cuando estás en estos contextos y te retiras de ese contexto y terminas adaptándote a otro contexto? Y muchos psicólogos y neurocientíficos dicen que es gracias a la neuroplasticidad, ¿no? Lo que dice IA2 está muy relacionado a esto, ¿no? A cómo nos alejamos de un entorno que conocemos a otro, y este entorno va alimentándonos y vamos aprendiendo más cosas. Y también hablaba del entorno y las amistades, ¿no? Cómo estas influían en ti. Entonces el estudio del ser humano a nivel inconsciente incluso es mucho más holístico del que podemos imaginar, ¿no? No es complejo. El ser humano termina teniendo creencias, miedos, termina siendo su inconsciente manifestado en su consciente o en su vida, ¿no? Pero hay cosas que sobrepasan también, que es la parte social y política. Entonces hay algo mucho más allá que no conocemos, que no conocemos claramente. Y vaya, es bastante interesante todo esto. Pero continuamos con la lectura, ¿no? No con la lectura, con el repaso. Luego dice: el primer paso que debes dar es responsabilizarte. Acá la responsabilidad es muy importante para el autor. ¿Qué es la responsabilidad? Preguntémonos, ¿qué es la responsabilidad? La ética kantiana propone que es el deber por el deber ser, ¿no? Hacer lo que tenemos que hacer. Y como un principio universal que tenemos todos, que nos invita a armonizar esa realización de actos en los tiempos adecuados. Responsabilizarte. Todos sabemos cuando estamos sintiendo algunas cosas, alguna de las emociones que acabo de mencionar. Ok, todos somos conscientes de que podemos darnos cuenta de estas emociones: preocupación, odio, miedo, ansiedad, mentira, impaciencia, avaricia, crueldad. El primer paso es tomar conciencia y entender que te estás destruyendo. Ok, el primer paso es entender que nos estamos destruyendo por tener esas emociones. Recuerda, todos los problemas y todos los males se crean primero en la mente con un pensamiento, y todo este planeta mundano se crea a partir de un pensamiento. Así es como se creó este mundo. Ok, tiene esa creencia bastante firme. Podemos llamar creencia al estilo de Wittgenstein. Wittgenstein llamaba creencia aquello que no necesita justificación, afirmaciones que no necesitan justificación. Pero Wittgenstein estaba hablando de la certeza. Las certezas son cosas que no necesitan afirmación porque en la práctica ya se aplican, ya se manifiestan. Pero una creencia es algo parecido, pero a nivel subjetivo, pero a nivel más
más preciso a un hombre en específico. En este sentido, esta afirmación, esta hipótesis es muy interesante, ¿no? Y él encarna en sí misma esta hipótesis. Y claro, se convierte en una forma de ver el mundo, de ver las cosas. Y que claramente, seguramente con el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, se va a demostrar la importancia del pensamiento, porque el pensamiento también emite una frecuencia, emite microvoltios y tiene frecuencias distintas, alfa, beta, gamma. Revisen Neomoria, ya estamos haciendo un trabajo estupendo. Claramente hacemos distintas cosas, pero todas ahí, ¿no? Pero el punto está que puede ser, las hipótesis nunca hay que descartar nada en la vida. Hay que adaptarnos y ver con los ojos de los otros, ponernos los zapatos, pero no solo los zapatos, sino vivirlos también un tiempo. Y así vamos mejorando y creciendo también. Entonces nos quedamos acá reflexionando y vamos a volver de acá de un segundo para usted, ¿no? Pero puede pausar y puede también reflexionar sobre esto. Todos los problemas y las enfermedades se crean primero en la mente, con un pensamiento. Todo en este planeta mundano se crea a partir de un pensamiento, así como se creó este mundo. Y claramente se refiere a todas las cosas que tenemos, un teclado, todo básicamente surgió con un pensamiento, con algo en la mente. Aquí ya va a entrar en conflicto con los materialistas, pero como dije antes, hay que expandirnos un poco y nos quedamos reflexionando acá 5 minutos y volvemos. Si piensas que te van a robar, te robarán. Si piensas que vas a enfermar, enfermarás. Si piensas que vas a perder, perderás. Los pensamientos son como imanes, lo atraen todo hacia ti. Wow, hay que, no sé si está bien dicho, hay que reflexionar en estas palabras. Lo dice, el pensamiento no siempre es evidente. Puede que sea inconsciente, pero aún así sus efectos son los mismos. Si piensas que no mereces vivir, que estás cansado de vivir, que te sientes agotado, que necesitas dormir 8 horas para tener energía, que eres un perdedor, que nunca te comprarás nada, estás creando esa realidad. Los pensamientos son sutiles, pero son la fuerza más poderosa. Recuerda, todo empezó con un pensamiento. Esto es interesante, todo empieza con un pensamiento y claramente podemos tener pensamientos negativos, pero hay algo muy interesante que es las creencias que están detrás de los pensamientos que nos decimos a diario. Aunque no veamos, hay creencias ocultas en nuestra mente que depende del diálogo interno, ocurre con esas creencias. Entonces tenemos que encontrar estas creencias y trabajar en ellas. Y como mucho estudio de la mente y el inconsciente, podemos entender un poco que la creencia de no ser suficientes para tener pareja, tener dinero, tener un trabajo, tener todo lo que sueñas, todo lo que puedas imaginar, no sentirnos suficientes, es una creencia muy poderosa. Y Marisa Peer, creo que hablé en otros episodios de ella, estudia esta creencia, ¿no? Y ve cómo afecta esta creencia a las personas. Entonces, las creencias también están relacionadas con nuestro contexto. Hay ciertas creencias que tienen nuestro contexto que terminamos adaptando a esas creencias y que nos dicen pensamientos diversos, limitantes sobre nosotros mismos y sobre lo que podemos o debemos hacer, ¿no? Que es muy interesante reflexionar sobre esto. Bien, entonces continuemos. Yo antes pensaba que necesitaba 8 horas para dormir y aún así estaba cansado. Ayer dormí 5 horas y tengo energía masiva durante todo el día. ¿Por qué? Porque mis pensamientos, mis hábitos y mi proceso. Por mis pensamientos, mis hábitos y mi proceso. Eso es muy interesante. El proceso diario, que es el propósito, los hábitos que te hacen guiar ese propósito y los pensamientos correctos, ¿no? Porque recordemos que
los efectos placebo son tan poderosos en el ser humano que afecta la parte física del ser humano. Un proceso mental afecta la parte física del ser humano. Y hay estudios, muchos, diversos, sobre el tratamiento con placebos para la recuperación, para microcirugías, para diferentes situaciones en la vida. Hay estudios sobre el placebo que son completamente fascinantes. Entonces, ya estamos en 35 minutos y pienso que es suficiente. Entonces nos quedamos acá, reflexionamos en esto y volvemos el día de mañana. Cuídense todos, un fuerte abrazo, conozcanse a sí mismos, sean conscientes, tengan mucha fe, por favor sean felices y nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, hasta mañana.